Pero vamos a un texto hermoso en el Evangelio de Lucas que estudiamos hace algunos años. Esta enseñanza con la ayuda de Dios se va a grabar o se está grabando. Y yo quiero dedicárselas con mucho cariño a nuestra familia de Semilla en Bolivia y pues de donde quiera que se conecten, pero muy en especial a la familia de Bolivia, quien nos recibió con tanta generosidad y quienes no tuvieron con nosotros el privilegio de pasar por este texto. Nosotros lo vimos hace algunos años, quizá 2, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Hablando de la enseñanza bíblica al estilo de Jesús. La enseñanza bíblica al estilo de Jesús, capítulo 10, comenzando en el verso 25. La enseñanza bíblica al estilo de Jesús en esta temporada de la Biblia, elevando el valor de la lectura, la memorización, la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios, única capaz de convertir el alma y hacerla regresar a Dios. Lucas 10, comenzando en el verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, refiriéndose a Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Señor hermoso, te damos gracias por este tiempo, que así como dice Nehemías 8, todos los que podemos entender, estamos reunidos alrededor de tu preciosa palabra, misma que tú exaltas por encima incluso de tu nombre. Abre nuestros ojos, Señor, y como decía Clarisa en su devocional, abre no solamente nuestro entendimiento, sino nuestro corazón, Señor, para que veamos en ella las maravillas de tu ley y contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo, sigamos siendo conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, mientras nosotros la recibimos con toda solicitud para ponerla por obra y no ser, como decía Clarisa, oidores olvidadizos, sino hacedores de tu obra. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos. Y tu iglesia, Semilla, dice, así sea. Amén. Recordemos que Lucas organiza el contenido de su evangelio. ¿Se acuerdan? En el prólogo, cuando dirige este evangelio, ¿se acuerdan a quién? Al famosísimo Teófilo. Le dice: me ha parecido a mí bien organizar todas estas cosas. Estoy buscando el prólogo para que puedan escuchar a lo que me refiero. Dice el verso 3, capítulo 1, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas, dice, por orden. El Evangelio de Lucas está organizado, tiene un orden. De manera que lo que vamos a leer en el capítulo 10 está inspirado por el Espíritu Santo y puesto en orden alrededor de la idea de la enseñanza al estilo de Jesús. ¿Tiene sentido? No sean historias, momentos del ministerio de Jesucristo, escenas puestas aleatoriamente, randomly, dicen por acá, para que simplemente las conozcamos y estemos convencidos de lo que ha sido ciertísimo. No. Están puestas por orden. Y nosotros cuando estudiamos Lucas, nos dimos cuenta que hay un flujo temático mientras están intercaladas unas historias con otras. En otras palabras, es un mosaico que nos presentan un orden. Ahora, estamos en esta sección interesante del capítulo 9 al capítulo 19, que es donde hay
cuyo contenido, capítulo 9 al 19, cuyo contenido en un altísimo porcentaje es exclusivo de Lucas, quien investigó con mucha diligencia. En esa sección está la historia que estamos a punto de leer, la del buen samaritano, está también la del hijo pródigo, está Zaqueo y muchas otras historias, si lo recuerdan, que están solamente contenidas en esta sección, que por cierto, repito, están puestas en un orden temático. Lo quiero resaltar porque vamos a ir leyendo un par de historias, pero con un flujo temático espectacular, que nos van a hablar acerca de la enseñanza al estilo de Jesús. Se van a dar cuenta que este texto o esta porción me es muy familiar, porque me impresionó tanto cuando lo estudiamos, que Dios me ha permitido compartirla en algunos lugares. Por ejemplo, en la iglesia del pastor David Jeremiah en San Diego, me invitaron a la reunión en español hace un par de años y pude compartir en ese lugar y en muchos otros lugares lo que en Semilla hemos abrazado como él distintivo, ¿no? El aprecio por la lectura, la enseñanza, la memorización, la internalización, la proclamación, el poder y suficiencia de la palabra de Dios. Y aquí está este intérprete de la ley que se levantó para probarle. Y es que cuando Jesucristo comenzó su ministerio, si ustedes recuerdan, y va a la sinagoga de Nazaret, pues él lee el profeta Isaías y cuando se sienta al estilo de todos los rabís y explica ese capítulo 61 donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha dado nuevas para los pobres, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, para proclamar el año agradable del Señor. Y cuando se siente y lo explica y empieza a hablar de la viuda de Sarepta de Sidón, y empieza a hablar de Naamán el sirio, dos personajes no judíos, ajenos a las promesas dadas a Israel, a quienes Dios menciona acerca de cómo el enfoque salvífico redentor de Dios está dirigido a los que no son, a los que no pertenecen, a los que no valen, a los más vulnerables. Entonces la gente se enfurece y trata de, como ustedes saben, apedrear a Jesús después de despeñarlo, pero no pudieron despeñarlo y entonces el Señor, como ustedes saben, pasa en medio de ellos y se va. Y entonces esta persona, verso 25, un intérprete de la ley, se levanta para ponerle en su camino hacia Jerusalén en evidencia, como diciendo: vamos a desenmascarar a este supuesto Mesías. Él no es un Mesías para Israel. Él es alguien que viene a rescatar y tiene su enfoque y su corazón y su mente en los perros, en los que no son, en los que no pertenecen, la gente de las naciones, los que no son judíos. Vamos a probarle y ponerle en evidencia a este Mesías de Israel, seguro. Y entonces un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No? Pero mira, me encanta el estilo de Jesús, cómo responde con preguntas. Y lo que hemos aprendido mientras leemos la Biblia, a veces las preguntas arrojan mucho más luz, ¿no?, que un mismo argumento. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquí hago una pausa porque vamos a tener un mini collab, cómo leer la Biblia. Y algo de lo que compartíamos en nuestra gira es que pues la Biblia es un compendio de 66 libros, más de 40 autores, escrita en un periodo de 1600 a 2000 años. Pero una de las particularidades es que estos 66 libros contenidos en la Biblia representan diferentes géneros literarios: poesía, narrativa o historia, profecía y ley.
Y aquí Jesucristo lo que pregunta es, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo ley? ¿Cómo lees? Cuando se trata de leer una poesía, el libro de los Salmos, tú imaginas, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El mismo Salmo dice que pues este mensaje no es audible, entonces tú tienes que ponerte a pensar e imaginar cómo esa metáfora aplica a la palabra de Dios y al mensaje de Jesucristo. Entonces, las poesías en la Biblia te invitan a imaginar. Las historias te invitan, sí, a reflexionar, pero a identificarte con alguno de los personajes. Vamos a leer en un momento una historia y yo te voy a preguntar, ¿con cuál de los personajes te identificas? Pero aquí Jesucristo dice, ¿qué está escrito en la ley? Cuando la ley te dice velocidad máxima 75 millas, debes de imaginar, bueno, lo que quiere decir es que no arriesgue mi vida, ¿verdad? Y que si hay mucho tráfico, considere más o menos el... No. Te está diciendo 75 millas, son 75 millas. No 60, no 80. La ley es la ley. ¿Tiene sentido? Entonces nosotros necesitamos, cuando leemos nuestras Biblias, saber ante qué tipo de género literario estamos. Esta es una pequeña cápsula de Colab, ¿verdad? Pero entonces, regresando al texto y al tema, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Y cómo se lee la ley? Pues literalmente, ¿verdad que sí? 75 millas no son 70, no son 80, son 75. Entonces la ley, el honra a tu padre y a tu madre, se lee así. Honra a tu padre y a tu madre. No es cuando tengas tiempo. Si últimamente no te han hecho enojar, si tus amigos quizás hacen lo mismo y no desentona el que tú honres a tu padre y a tu madre en medio de una cultura que no respeta absolutamente nada, bueno, pues considéralo. No, la ley de Dios es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Punto. Entonces Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Pues ¿cómo se lee la ley? Literalmente. Entonces, lo primero que yo diría acerca de la enseñanza de Jesús es que necesitamos tomarla literal. Literal. Cuando leas tu Biblia, léela de una manera literal, como lo que es la palabra de Dios y también lo es la carta de amor que Dios ha escrito para que tú le escuches con un corazón abierto, sabiendo que quien le escribió no solamente es el que te creó, sino el que entregó a su Hijo para reconciliarte con Él a través del lavamiento de tus pecados. Es alguien que te ama como nadie más te va a amar. Por lo tanto, cada tilde, cada coma, cada frase, cada palabra, cada idea, toda la palabra de Dios es útil. Ayer meditábamos en nuestra conexión en Semilla Virtual. Bien, ¿cómo lees? Entonces, yo creo que la primera pregunta para los semillosos y para cualquier persona es, ¿la lees? Me hace recordar lo que decía el doctor Wallace. Y también esta es una cápsula de Colab. ¿Cuál es la mejor Biblia? Y ya sabes, los eruditos y los eruditititos. ¿Quiénes son los eruditititos? Los que se sienten eruditos. ¿Y creerás que son bastantes? Son bastantes. Ponen a competir las Biblias. Esta es mejor, y esta es mejor, y esta es mejor, y aquí es mejor. Pero al final del día, la Biblia mejor, decía el doctor Wallace, es la que lees. Porque si no la lees, no va a producir vida y transformación en ti. La mejor Biblia es la que lees. Y es lo que está diciendo Jesús. Que está escrito como lees. Y acá la pregunta es, ¿lees la Biblia? Le estoy haciendo como un recap de todo nuestro viaje. Porque ayer con los pastores,
platicando, Gavita y yo, acerca de lo que nos mantiene como un matrimonio saludable, es el leer la Biblia, el comentar la Biblia y que la Biblia sea nuestro tema de conversación, más allá de los pagos, más allá de los problemas, más allá de digo, cuántas cosas un matrimonio puede enfrentar, y cuando dejamos la palabra de Dios a un lado y dejamos que todas estas cosas ensordezcan la voz de Dios a través de su palabra, nuestra vida es triste, infructuosa, ¿no? Y yo les comentaba y les confesaba a los pastores que mucha de mi lectura bíblica es para estudiar. Ahora en Romanos es un reto para mí muy grande no repetir como lorito lo que otros han dicho, sino poder escudriñar, investigar, reflexionar y tomar responsabilidad de lo que leo. Y para mí ha sido un proceso de muchas horas a través de la semana, cada semana. Pero eso no es mi lectura bíblica. Ese es mi estudio de la Biblia. Mi lectura bíblica es cuando yo, como agüita, abro la palabra de Dios, hago mi devocional, voy a través de un libro, vamos juntos, Gavita y yo, y reflexionamos, respondemos en oración y hacemos de la palabra de Dios nuestro deleite, nuestra meditación de día y de noche, y experimentamos cómo lo que dice la Biblia se cumple, que podemos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Miren, todo esto en el verso 6, que está escrito en la Biblia. ¿Cómo la lees? Por eso digo, cuando me toca enseñar este texto en otro lugar, con un poquito de sarcasmo, les digo, antes de esta pregunta, quizás debería yo de preguntarles, ¿lees tu Biblia? Estábamos en Bolivia, ¿no? Y venían personas que manejaban 8 horas de Cochabamba, que tomaban aviones de no sé dónde para estar en el seminario con nosotros. Y yo presentaba esta realidad de que el cristiano no lee su Biblia. No somos personas que tenemos el hábito de la lectura. Preferimos que el pastor nos la lea, que el pastor nos le explique. ¿Por qué? Porque venimos de una religión donde hay un sacerdote que es el mediador entre Dios y los hombres, según los hombres, cuando solamente es Cristo. Y Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, me manda a leer su palabra porque da testimonio de Él. Pero es más cómodo permitir que alguien más te la lea. Entonces esta pregunta es impresionante de Jesús. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿La lees? ¿Cómo se lee la Biblia? Según Jesús, pues literalmente. Literalmente. Aquel respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús esperaba una respuesta literal. Este escriba le da una respuesta literal, y entonces me hace pensar que la enseñanza al estilo de Jesús es leer nuestra Biblia y considerarla literal, en su contexto, como todo el consejo de Dios. Pero el paso 2 es leerla obedientemente, porque aquí dice Jesús, muy bien, ahora ya lo sabes, la leíste, la conoces. Pero decía Clarisa, pero si no lo obedezco, soy como una persona que ve su rostro en un espejo y después olvida cómo era. Haz esto y vivirás. Entonces, en segundo lugar, la enseñanza de Jesús no solamente tiene que ver con la lectura de la Biblia literal, sino con la lectura de la Biblia obedientemente. Y otra vez, necesito hacer una pausa, y ustedes saben, chicos, no sé si esto tenga que ver con algún momento en nuestra vida cristiana en el pasado donde Dios era solamente un medio para yo conseguir mis fines seculares, autodestructivos, temporales. O sea, Dios no es la meta de mi vida.
su gloria y su honor. No es exactamente lo que yo estoy buscando. Estoy buscando mi deleite en este pensamiento secular aquí y ahora. Pero Jesús me dice que necesito aprender a leer su Biblia de una manera literal y también obediente. Bien has respondido, Jesús, dijo, verso 28. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, o sea, como queriendo hacer una diferencia entre él y Jesús, pensando que estaba a punto de desenmascarar al supuesto Mesías de Israel y queriendo hacer una diferencia entre Jesús y él, esto es, justificarse a él mismo, le hizo otra pregunta. Y mira nada más qué pregunta le dijo. Y, por cierto, ¿quién es mi prójimo? Y a partir de aquí, lo que vamos a leer, que ustedes conocen, dormidos, no solamente conocen la historia, sino la han soñado también, es la famosa historia conocida como el buen samaritano. Yo no sé por qué tendemos a titular la Biblia con títulos que no tienen nada que ver. Porque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Y el texto tampoco atribuye bondad al samaritano, sino el samaritano experimentó un milagro de misericordia que Dios produjo en su corazón, ¿no? Pero no hay tal buen samaritano, pero digamos que es el buen samaritano. Es la famosa historia del buen samaritano, que según la historia universal dicen que es una de las más bellas y mejor contadas historias de la historia universal. Pues por supuesto, la contó el maestro de maestros, Jesucristo. Ahora, algo interesante para considerar en los evangelios. ¿Cuál es el género literario de los evangelios? ¿Es una poesía? No. ¿Es una profecía? Pues contiene profecías, pero no. ¿Es ley? Bueno, acabamos de leer fragmentos de la ley, pero no es ley. ¿Es un género apocalíptico? Bueno, hay una gran sección con esta clase de literatura, pero no es. Entonces, curiosamente, lo que aprendimos del Dr. Wallace, si ustedes lo recuerdan, es que los evangelios son un género literario en sí mismo que tiene todos estos otros géneros: narrativa, parábolas, comparaciones, poesías, profecía, etcétera, etcétera. Lo digo porque estamos a punto de leer una historia, y también mucho de los evangelios es narrativa y es historia. Queremos aprender a leer la Biblia por nosotros mismos, porque Jesús dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿La lees? Muy bien. Estamos en este mes donde queremos elevar el valor de la lectura bíblica y su efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Y entonces estamos delante de una historia. Y entonces, mientras yo leo esa historia que tú conoces, yo quiero pedirte que te identifiques con alguno de los personajes. Es así como se lee las historias. También en una historia puedes sentir el trasfondo, la trama, el clímax y finalmente la conclusión. Generalmente en la conclusión es donde está la aplicación y la enseñanza. Así se lee una historia en la Biblia, diferente a cómo se lee la ley. Se me volteó la página. Respondiendo Jesús, dijo, les leo la historia, sientan el flujo del trasfondo, la trama, el clímax, la conclusión, y también intenten identificarse con uno de los personajes. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esa es la trama. Ese es el trasfondo. Vamos a la trama. Aconteció
que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Dice Jesús, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú, y haz lo mismo. Les dije al principio que las historias están puestas en orden, ¿verdad? Se pueden dar cuenta, se pueden notar el flujo. Primero la lectura literal, después la lectura ¿qué? Obediente, ¿verdad? ¿Pueden darse cuenta de eso? Jesús lo ha estado enfatizando y aquí ya no solamente le dice haz esto y vivirás, sino dice ve tú y haz lo mismo. Algunas cosas que me llaman la atención, no quiero detenerme mucho en esta historia porque no almorzaríamos nunca. Pero lo que yo quiero decir es que en la respuesta de este hombre hay un detalle que me llama mucho la atención que dice, el que usó de misericordia con él. Y es que yo puedo tener una guitarra, pero si no la uso, pues esta no produce el sonido y entonces es inútil, es inservible y es solamente un pedazo de madera con aplicaciones de metal. Nada más que eso, no un instrumento musical. Entonces, por demás es que el discípulos sepamos acerca del amor de Dios, del amor de Cristo, de las bienaventuranzas, del amor a los enemigos. Si no usamos estas cosas para glorificar a Dios, para hacerle visible, lo que decía Clarisa, ya nos predicó en su devocional, que haya una diferencia tangible entre el que cree y el que no cree. No son palabras, no son actitudes religiosas, no son Dios te bendigas, no son aleluyas, no son hermano, gloria a Dios, no es eso. Es la vida de Cristo manifestándose en nosotros a través del amar a Dios y el amar a nuestros enemigos, a nuestro prójimo. Porque la historia, ustedes la conocen y la hemos estudiado nosotros, pues dice que después de ver a este hombre medio muerto en el camino, pasan 2 hombres religiosos, uno era sacerdote y no podía contaminarse con la sangre de aquel hombre porque pues iba a ofrecer sacrificios a Jehová, aleluya. No podía detenerse, no podía contaminarse, ¿no? El levita, pues como vivimos todos, muy ocupados, sabiendo de las necesidades diversas que tiene nuestro prójimo, pero la verdad es que la vida es así, estamos muy ocupados. Pero una persona que no conocía la revelación específica de Dios en su palabra, un samaritano, alguien que los judíos consideraban enemigo de Dios, pero que portaba la imagen de Dios que le creó, se acercó. Y es interesante que la constante en estos 3 personajes es, le vieron, le vieron, le vieron. Todos le vieron. Pero hubo una variable, y la variable es de que alguien hizo una pausa y se acercó. Pero cuando se acercó, las entrañas, ¡fum!, se le conmovieron. Y el milagro del amor sucedió en él. No tengo que ser específico a qué me refiero, porque sé a quién les estoy hablando. Personas de gracia, de misericordia y de compasión, discípulos hermosos de Cristo. ¿Qué necesitamos?
hacer de la obediencia a la palabra de Dios, del amor a nuestros enemigos, del amor a la gente que sufre, un hábito, una constante. No la variable, sino la constante, ¿no? Y algo también que me llama mucho la atención en esta historia es que dicen en inglés, la mesa se cambió. El que estaba en un lado de la mesa terminó en el otro lado de la mesa. En español decimos, los papeles se cambiaron. Mira cómo termina la historia. ¿Quién pues, dice Jesús, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo, el que usó de misericordia. Espérame. La conversación comenzó entre Jesús y esta persona tratando de definir quién es el prójimo para amarle. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la historia termina con que el prójimo es aquel que usó de misericordia, no el que fue amado, sino el que amó. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque ustedes, chicos, que han amado tanto a nuestros hermanos de Bolivia, que les han dedicado su tiempo, y aquí en Estados Unidos tiempo es dinero, en otras palabras, se han sacrificado por amar a las personas, estas personas regresan con ese amor que ustedes sembraron multiplicado al 1000 por 1. Y yo me pregunto, ¿qué sería de nosotros sin ese amor? ¿Qué sería, Adrián, de ti si no hubieses dedicado tiempo para discipular a nuestros hermanos en Bolivia, que ahora te aman, te agradecen, oran por ti, por tu familia, esperan lo mejor del cielo para tu vida? Al final del día, nosotros somos los que necesitamos el amor de nuestro prójimo, que cuando somos obedientes a Dios y lo sembramos, lo recibimos multiplicado. Por eso Oseas dice, siembra en justicia, pero recibe en misericordia. Nosotros sembramos y no sembramos de acuerdo a lo que sembramos en misericordia, al 1000 por 1 las cosas que sembramos. Por eso es importante la vida de misericordia. Es la vida que le da vida a la iglesia. Los papeles se cambian, la mesa se voltea, y a los que amamos terminan no solamente amándonos, sino siendo piezas fundamentales para que nuestras vidas tengan sentido, significado, propósito y valor en este mundo. ¿Te imaginas que fuéramos cristianos centrados en bendíceme, 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 como la sanguijuela que dice dame, 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 y nunca dice basta? ¿En qué seríamos diferentes a los paganos? En absoluto. Lo que nos da valor es que nosotros podemos experimentar el amor de Dios. Necesitamos desesperadamente a nuestro prójimo. A las personas vulnerables, a las personas necesitadas, son aquellas que al final del día nos dan vida y valor a los discípulos de Cristo. Por eso me llama mucho la atención cómo acaba este verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? El que usó de misericordia. Entonces ya no se trata de amar al prójimo, sino ser amado por nuestro prójimo. No. Eso me llama mucho la atención. Por supuesto que es algo para pensar. Y como subrayamos en nuestra gira, la Biblia no es un libro que te dice qué pensar. La Biblia es un libro que te hace pensar, por eso necesitas leerla y meditarla para tener una revelación de la gracia de Dios. De otra manera vas a vivir de lo que te dice la gente y vas a terminar siendo no oveja de Cristo, sino borrego de las personas. Todas estas frases las hicimos en el seminario de Colab, pobres personas. Les fue como en feria. Porque es que estamos acostumbrados, no suena fuerte, imagínate. Y entonces terminamos, recordemos lo que dijimos al principio. Son historias ordenadas que juntas cuentan una historia. Sigamos adelante. Entonces, la enseñanza de Jesús es la lectura literal, de acuerdo al género,
En segundo lugar, la lectura obediente. En este caso, una historia que nos pone ante el espejo y nos dice, ve, tú y haz lo mismo. Ahora, mientras conversamos, contestemos la pregunta, ¿cuál de estos personajes eres tú? ¿Con cuál de estos personajes te identificas? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál de estos personajes te llama más la atención? ¿Y por qué? Pero vamos a conversar en un minuto. Nada más vamos a ver el final. El final es así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Las historias están ordenadas, capítulo 1, verso 3. El flujo temático se conserva. ¿Ok? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. El tema de la palabra sigue presente aún a través de estas historias porque están organizadas según Lucas capítulo 9. Perdón que sea tan reiterativo, pero yo quisiera que pudiéramos verlo y observarlo en la Biblia, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero sola una cosa es necesaria, ¿verdad, Beto? Solo una cosa es necesaria, ¿verdad, Beto? Amado del corazón de Cristo. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. ¿Cuál? Escuchar la palabra de Dios. Literal y obedientemente, y aquí hay otra manera de hacerlo. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando yo leo este texto, y yo termino aquí, la lectura, me imagino a Marta, imagínate nada más estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. ¡Uh! Y en algo pudiera ser diferente como cuando tú abres tu Biblia y escuchas las palabras de Dios que son vida y son espíritu. ¿Hay alguna diferencia? ¿Pudiésemos minimizar el poder y suficiencia, el aliento de vida contenido o expuesto a través de su preciosa y eterna y poderosa palabra? ¿Cómo habrá sido ese tiempo, no? El contraste, pues es claro, también nosotros lo conocemos. Las muchas ocupaciones no nos dan. Y si a las muchas ocupaciones le sumamos las muchas distracciones, ¿qué dirías tú? ¿Que son más las ocupaciones o que son más las distracciones? En tu caso. Creo que en mi caso las distracciones, fíjate. Yo confesé a los pastores y les confesé ahora e insisto que dedico muchas horas estudiando mi Biblia, pero no escuchando la voz de Dios. Qué cosa más rara, ¿no? Que puedo levantarme después de 3 horas de estudiar mi Biblia sin haber escuchado la voz de Dios. Qué cosa, ¿no? Pero estoy casado con una mujer que es una influencia y una inspiración para mí, increíble. Que ella pasa mucho tiempo escuchando la voz de Dios y hace su devocional y lo hace en 3 o 4 versiones. Y yo le pregunto, ¿y por qué lo haces en 2 versiones o 3? Es que quiero, no sé, imaginar, contemplar, escuchar. Y ahí está el tercer componente de la lectura bíblica, literal, obediente, y acá está, contemplativamente. Pasar tiempo. Decía un pastor que me gustaba escuchar mucho cuando yo era jovencito, yo tenía como 21 años, acababa de rendir mi vida a Cristo y era una célula donde yo me entregué a Cristo. Y entonces durante las oraciones y la alabanza,
El pastor ya era viejito, como de mi edad, yo creo. Y llegaba y se dormía. Y ya cuando llegaba la hora de la enseñanza, ya lo despertaba. Se levantaba y exponía de una manera muy linda. Se llamaba Pedro de Coster, el hermano Pedro de Coster. Y a veces no, se oían más los ronquidos que las oraciones, de verdad. Pero ya todo el mundo sabíamos que llegaba. Así. O sea que si me ven dormido en un mensaje de Manuelito en un futuro, no me despierten. Estoy orando con ronquidos indecibles por todos ustedes. Pero él decía esto: cuando uno lee la Biblia, la lee como un pajarito. Y dices, ¿cómo es esta onda? Dice, porque el pajarito va, su piquito es pequeño, toma un poquito del agua y levanta su cabecita para que el agua le refresque. Entonces, leer contemplativamente la Biblia es así. Leer una porción, cerrar tus ojos y meditar y platicar con Dios. Hablar con Él. Preguntarle. Algo que también como cápsula de nuestra gira fue, pues, y ustedes lo saben, la Biblia es el único libro cuyo autor se sienta al lado tuyo para explicártelo. Es el Espíritu Santo. Qué precioso es que el Espíritu Santo está cerca de ti y antes de leer, durante tu lectura y después de tu lectura, puedes mantener esa conversación con el Espíritu Santo que Jesús prometió que me llevaría a toda verdad. Entonces, leer la Biblia, literalmente, leer la Biblia, sí, obedientemente, y ¿sabes qué? Esta parte, contemplativamente, irte a acostar, y lo que leíste, seguirlo meditando, seguirlo presentando a Dios en oración, recibiendo la revelación de su gracia, meditando más. Y por eso, por eso el salmista decía que aún dormido me enseña la conciencia, tu palabra me enseña la conciencia. Y otro salmo dice, y me despierto y aún estás conmigo. ¿Cómo? Pues como lo dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces, si no antes, harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Y el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. ¿De qué está hablando? ¿De la Biblia o de Dios? Pues es lo mismo. La palabra, el verbo, se hizo carne. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Cuando meditas de día y de noche la palabra y te vas a dormir con la palabra y amaneces con la palabra y lees la palabra de una manera contemplativa y es tu conversación con tu familia, pero con Dios todo el día, Dios está contigo. Por supuesto que Dios está en todas partes, ¿verdad? En Él nos movemos, existimos y somos, decían los filósofos griegos. Pero su presencia se hace evidente y palpable cuando meditas la palabra de Dios de una manera contemplativa y aprendes a Proverbios 3, 5 y 6, reconocerle en todos tus caminos. Qué precioso es que lo puedes ver en cada circunstancia, aún adversa y difícil. ¿Cómo? Cuando meditas la palabra de Dios. Porque es Dios el que hace que todas las cosas obren para bien con aquellos que le aman. Y los que le aman son los que leen literal, obediente y contemplativamente su palabra. Como en un espejo la gloria de Dios. Para que contemplando su gloria en su palabra, seamos transformados a su imagen. Es un tema que no acaba, ¿eh? Dios, ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. En un mundo de Martas, de pastores, Señor, como Marta, Señor. Necesito escuchar otra vez tu palabra de una manera literal, como lo que es
un agua cristalina y transparente, beber de ella de una manera obediente y ver tu reflejo en ella de una manera contemplativa, para experimentar una transformación de dentro hacia afuera. Gracias por tu palabra, Señor, que Semilla siga siendo una iglesia, Padre, que eleva el valor de la lectura, de la meditación, de la memorización, y no para vanidad propia, sino para beneficio de todo tu cuerpo. Y hemos visto, Señor, que la fe de este puñado de creyentes es conocida por muchos lugares. Padre, que esta función de esta parte pequeñísima del cuerpo que se llama semilla, Señor, sigámosla ejerciendo de manera que podamos influir, inspirar al cuerpo de Cristo a regresar a la lectura literal, obediente y contemplativa de tu palabra, para experimentar una transformación, ya que somos, Señor, agentes de esperanza en un mundo de dolor, de lamento y de tinieblas. Oramos esto y más en tu precioso nombre, y tus discípulos decimos amén y amén. Ahí están mis 15 minutos. Ay, Dios mío, perdónenme. Oigan, las dos preguntas. ¿Cuál de los personajes en esta historia del buen samaritano piensas que te representa mejor? ¿Y cuál de los personajes, por otra parte, te llama más la atención y por qué?